tiene la palabra, diputado. Arranca la segunda temporada metido en la candela, en la Asamblea Nacional, que en este momento, sin duda alguna, es el epicentro del debate político en el país. Nos acompaña en esta entrevista el diputado Tomás Guanipa, presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, pero también secretario general de uno de los partidos más importantes, sin duda, de la Mesa de la Unidad Democrática. Nos referimos, por supuesto, a Primero Justicia. Diputado, antes de meterme de lleno en el tema parlamentario, le hago una pregunta. ¿Usted también se enteró del diálogo por televisión? No, yo creo que a lo que se refería en todo caso Enrique Capriles era al contenido del comunicado y al sitio en el que iba a darse la reunión, pero evidentemente sabíamos que el Vaticano venía a Venezuela. Fuimos nosotros quienes pedimos a la Santa Sede que viniera a facilitar un proceso de encuentro porque para nosotros era el factor clave que podía darnos confianza en la objetividad que tienen que tener los mediadores en momentos en los cuales el país está tan crispado como actualmente está. Yo creo que es un gran logro para la unidad venezolana que el Santo Padre haya puesto a alguien de su estricta confianza, nada más y nada menos que el nuncio argentino, para que venga a hacer las labores de facilitación de un posible diálogo que es muy importante en momentos en los que el gobierno nacional ha dado un golpe de Estado a la Constitución y en la que nosotros tenemos por todas las vías posibles que restituir la vigencia de la Constitución y el derecho de los venezolanos a elegir su futuro. Por eso, ese encuentro que pueda darse no tiene ningún tipo de prelación con lo que son las actividades de calle que tenemos que tener y con el juicio político que hoy vamos a hacer a Nicolás Maduro desde la Asamblea Nacional. Ahora, antes de hablar del diálogo como tal, creo que también hay un tema de autocrítica dentro de la unidad, porque estas declaraciones diciendo que me enteré por televisión, pareciera entonces que hay problemas de comunicación dentro de la unidad y dentro de los partidos de la unidad, y eso de alguna manera también afecta la credibilidad de la unidad. Mira, la verdad es que yo no estoy acostumbrado a utilizar el Twitter para expresar posiciones políticas que deben ser discutidas a lo interno. Yo creo que este es un momento para la madurez, para la responsabilidad política, y en ese sentido creo que es evidente que nosotros tenemos que utilizar los mecanismos internos para las discusiones que sean necesarias. En todo caso, y lo digo en nombre de Primero Justicia, el encuentro con el nuncio apostólico de Argentina, enviado por el Papa, lo sabíamos todos y por supuesto que fuimos, porque jamás nos negaremos a la participación en un diálogo con el Vaticano y en ese sentido creo que hay que pasar la página de las contradicciones absolutamente innecesarias, que son mucho más de forma que de fondo, y dedicarnos a lo relevante, que es a la posibilidad, a través del juicio político que hoy haremos en la Asamblea Nacional, a través de la concentración que haremos en la autopista el día de mañana en Caracas, a través de las acciones de calles que tendremos y sobre la facilitación del Vaticano de buscar un mecanismo en el cual la Constitución cobre de nuevo vigencia y podamos rescatar el voto y el proceso electoral como un mecanismo para salir del gobierno de Nicolás Maduro y rescatar la libertad para los venezolanos. Ahora, esa facilitación del Vaticano parecía arrancar con el pie izquierdo. Decía el gobernador Capriles que el comunicado que se lee parecía un discurso de Zapatero con Samper metido en una licuadora, y lo cierto es que ese discurso también fue presentado por los representantes del Vaticano, y decía Capriles, bueno, cuidado, estamos hablando con el diablo, no se equivoquen. Entonces arranca mal la mediación del Vaticano. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo que estamos hablando con el diablo. Lo que vimos la semana pasada, el domingo, cuando grupos paramilitares violentos organizados y controlados por Jorge Rodríguez, que dio la orden que el piquete de la Guardia Nacional fuera removido para que ellos pudieran ingresar al Palacio, pues demuestra claramente cómo este gobierno ha decidido utilizar la violencia institucional y la violencia física para tratar de amedrentar a quienes tenemos derecho a luchar porque los venezolanos puedan vivir mejor y porque pueda existir un cambio. Pero claramente el error cometido por ellos mismos es un autogol, y en ese sentido yo no tengo la menor duda que estamos en una lucha del mal contra el bien, pero también no tengo la menor duda que el Vaticano está actuando con una rectitud de intención que tenemos que aprovechar los venezolanos, porque este es un gobierno que nunca se ha querido sentar a dialogar sinceramente, reconociendo que somos una mayoría popular, y en este momento para nosotros más que un diálogo es un proceso de reclamo de la restitución de las garantías
constitucionales, de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos y del derecho a la expresión de los venezolanos para decidir su futuro. Así que nosotros sí confiamos en la participación del Vaticano en este proceso y eso a nosotros nos da garantías para que este diálogo pueda darse en momentos en los cuales no vamos a dejar de luchar en la calle para restituir nuestra libertad y momentos en los cuales nunca, bajo ningún concepto, claudicaremos en ningún tipo de diálogo a lo que son nuestros principios y nuestros valores democráticos. Ahora, del comunicado de la unidad sobre el tema del diálogo, bueno, quedan varios puntos allí sin definir de mi perspectiva. Uno de ellos es que dicen, no nos gusta Margarita para el diálogo, preferimos que sea Caracas, pero mi pregunta es, si el gobierno dice mañana y los mediadores o facilitadores es en Caracas, ¿ustedes van a ese diálogo? El tema es simplemente la ciudad, ¿están dispuestos a ir al diálogo el domingo 30, como se anunció? Una de las críticas que ha hecho Capriles y que yo comparto es que el diálogo no tiene por qué darse a puerta cerrada. El diálogo tiene que ser de cara a la gente y que la gente pueda saber lo que ahí se está diciendo y que sea lo más transparente posible. Eso de tener que ir a viajar a Margarita para encontrarnos donde nos hemos visto en otras partes, donde nos vimos aquí en el hemiciclo cuando Jorge Rodríguez formó parte del asalto que hubo al hemiciclo, pues no tiene ningún sentido. Vamos a vernos aquí en Caracas. Ahora sí, en Caracas van mañana entonces. Y vamos a vernos en Caracas y vamos a vernos de cara a lo que es la opinión pública, para que todo el mundo sepa lo que ahí está pasando y actuemos con la mayor transparencia posible. Así que ese es uno de los temas que nosotros hemos propuesto en ese comunicado, pero yo quiero reivindicar el papel de la Iglesia en este momento y que para nosotros es una oportunidad. El señor Nicolás Maduro tuvo que ir a pedir cacao al Papa Francisco, después de que lo había dejado embarcado, después de que impidió la venida de Monseñor Parolín. El que hoy el Vaticano sea quien esté facilitando el proceso de encuentro entre dos lados del país que antes no se estaban viendo y una gran mayoría que está representada por el voto que se expresó el 6 de diciembre, es una oportunidad para nosotros, porque nosotros vamos en ese diálogo, es a dejar claro el nivel de autoritarismo, la corrupción a lo que hemos llegado y el daño que se le está ocasionando a los venezolanos. Y la oportunidad desde allí de hacerles reflexionar y obligar a que entren por el hilo constitucional y por el hilo democrático. Ese es nuestro reto y por eso nosotros estamos abiertos a la participación en un proceso de este tipo. Por eso le decía, entonces, para dejarlo claro, sí, se establece que es en Caracas, ustedes van el domingo 30 y se sientan a conversar con facilitadores y representantes del gobierno. ¿Es así? Mira, yo espero que nosotros cumplamos la palabra con Monseñor, con el nuncio apostólico argentino, y que nosotros podamos, y que nosotros podamos hacer el encuentro si están las condiciones dadas. Creo que eso es un proceso democrático que tiene que darse en un país donde ya no hay democracia y es un proceso inherente a la política, pero que en nada es un balde de agua fría y no lo puede ser a la movilización popular. Mientras más presión de calle, mientras más estemos en las instituciones defendiendo nuestro derecho a la libertad, mucho más presión tendrá ese diálogo porque haya una consecuencia y un resultado concreto. Una cosa muy importante que hemos dicho, el diálogo no puede ser para que el gobierno gane tiempo, el diálogo tiene que ser para que haya respuestas concretas en términos de la vigencia de la Constitución y de la inminencia de un proceso electoral para cambiar a Nicolás Maduro y abrir las puertas al futuro en Venezuela. Tenemos que ir al primer corte y luego continuamos con el diputado Tomás Guanipa. Aquí entiende la palabra diputado.